¿Es posible que el final de una guerra sea solo el preludio de un desafío aún mayor? ¿Qué sucede en el corazón de un hombre cuando, tras años de huida y una noche de lucha sobrenatural, finalmente divisa en el horizonte el lugar donde sus pies podrán descansar, aunque ese suelo pertenezca a extraños? Imagina el peso de los años cayendo sobre tus hombros mientras el polvo de la ruta se asienta. Has sobrevivido a la traición, al exilio y al temor de un encuentro que prometía sangre, pero que terminó en un abrazo. Ahora, frente a ti, se alza una ciudad antigua, un valle que promete refugio, pero que respira un aire cargado de incertidumbre. ¿Has llegado realmente a casa, o has entrado en el epicentro de un nuevo peligro? Esta es la frontera entre el alivio y la vigilancia. El momento exacto en que el guerrero deja de mirar hacia atrás para enfrentar el silencio de una tierra que no conoce sus nombres, pero que pronto será testigo de un acto de fe inquebrantable. Bienvenidos a la sombra de Siquem, donde el descanso no es solo una pausa, sino una declaración de guerra espiritual. El sol caía con una fuerza implacable sobre la vanguardia de una caravana que parecía no tener fin. A la cabeza, un hombre caminaba con un paso lento pero rítmico, marcado por una cojera que no era signo de debilidad, sino el trofeo de una batalla que ningún otro mortal había librado. Jacob, ahora transformado, observaba cómo el horizonte se abría para revelar el valle de Siquem. Tras décadas de huida, de noches en vela bajo el temor de la espada de su hermano y de años de servidumbre en tierras lejanas, el aire de Canaán finalmente golpeó su rostro. No era solo viento, era el aliento de una promesa que comenzaba a materializarse. Había sobrevivido a la noche más oscura de su alma, y ahora, el descanso prometido se extendía ante él como un tapiz de verdes colinas y campos fértiles. Al llegar a las inmediaciones de la ciudad de Siquem, un silencio expectante se apoderó de la multitud que lo seguía. Allí estaban sus hijos, sus esposas y sus siervos, todos buscando en el rostro del patriarca una señal de alivio. La llegada fue pacífica, un contraste absoluto con la violencia que Jacob había temido durante tanto tiempo. Se estableció frente a la ciudad, no como un invasor que busca derribar murallas, sino como un hombre que ha aprendido que la verdadera victoria se encuentra en la perseverancia. Sin embargo, la pregunta flotaba en el ambiente: ¿era este refugio una verdadera zona de paz o un nido de peligro oculto? Las murallas de Siquem se alzaban como centinelas de piedra, observando a los recién llegados, mientras los habitantes locales murmuraban sobre la extraña caravana que se atrevía a acampar a sus puertas. El peligro en Siquem no provenía de ejércitos visibles, sino del choque de dos mundos. Jacob sabía que estaba en una tierra extraña, rodeado de culturas que rendían culto a lo efímero, mientras él cargaba con la herencia de lo eterno. Para responder a la incertidumbre del mañana, tomó una decisión que cambiaría su destino. Decidió que no sería un simple nómada de paso. Con una determinación que asombró a los suyos, buscó a los dueños de aquella tierra, los hijos de Jame. El encuentro fue una danza de diplomacia y respeto bajo el cielo de Canaán. En sus manos, Jacob sostenía el precio de su permanencia, 100 monedas de plata. Cada pieza de metal que caía en las manos de los habitantes de Siquem era un sello, un contrato legal y espiritual que reclamaba una porción de la tierra prometida para su descendencia. Aquel campo no era solo tierra y polvo, era el primer hogar propiedad de quien una vez no tuvo donde reclinar la cabeza. Una vez que las estacas de su tienda fueron clavadas profundamente en el suelo comprado, el descanso prometido pareció finalmente descender sobre el campamento.
Los fuegos de la noche iluminaban los rostros cansados que, por primera vez en años, no miraban hacia atrás con miedo. Pero Jacob sabía que el descanso físico es incompleto sin la paz del espíritu. Las preguntas de su viaje, si Dios lo abandonaría o si su pasado lo alcanzaría, encontraron su respuesta definitiva en el centro de aquel terreno. La paz que sentía no emanaba de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de una protección superior que lo había escoltado desde los campos de Labán hasta las puertas de Siquem. Fue entonces cuando el patriarca comenzó la labor más trascendental de su llegada. Con sus propias manos, seleccionó piedras pesadas, lavadas por el tiempo, y comenzó a apilarlas en el centro de su propiedad. El sonido de la piedra chocando contra la piedra resonaba como un trueno seco en el valle. Cada roca colocada era un monumento a una crisis superada, una por su lucha en el vado, otra por el abrazo de su hermano, otra por la provisión en el desierto. No estaba construyendo una tumba, ni una fortaleza, estaba levantando un altar. En medio de una tierra saturada de ídolos extranjeros y altares a dioses desconocidos, la estructura de Jacob se alzaba desnuda y poderosa, un testimonio mudo de que el verdadero soberano del universo había reclamado ese rincón del mundo. Al concluir la obra, Jacob se detuvo frente al altar bajo la inmensidad del firmamento. El peligro de Siquem seguía allí, en las sombras de la ciudad y en la envidia de los vecinos, pero el altar era su escudo invisible. Lo bautizó con un nombre que resonaría a través de las edades, declarando que Dios es el Dios de su nuevo pueblo, de su nueva identidad. Aquella construcción en tierra extraña era la respuesta final a sus dudas. El descanso no se encuentra en una tierra sin problemas, sino en la edificación de un lugar para lo sagrado en medio de lo incierto. El altar no solo marcaba el fin de su peregrinaje, sino el inicio de una era donde la fe sería la única brújula necesaria para habitar entre extraños. Con este altar, Jacob transformó un campo de pastoreo en un santuario. La historia nos enseña que, aunque el peligro aceche en cada esquina de nuestro camino, siempre hay un espacio para el descanso si tenemos la valentía de levantar nuestro propio testimonio de gratitud. Siquem vio llegar a un hombre cansado, pero vio nacer a una nación bajo la sombra de un altar que desafiaba al tiempo. La paz se había conquistado, no con la espada, sino con la fidelidad de aquel que, tras la lucha, finalmente comprendió que su mayor posesión no eran sus rebaños ni su plata, sino la conexión inquebrantable con lo divino en un suelo que ahora llamaba suyo. A veces, el mayor milagro no es la apertura de un mar o la caída de una muralla, sino la capacidad de encontrar descanso en medio de un territorio que todavía no nos pertenece. Jacob llegó a Siquem cargando las cicatrices de una vida de huidas, pero su primer acto no fue levantar muros para protegerse, sino comprar un lugar para adorar. Esta es la enseñanza espiritual de este capítulo, que nuestra paz no depende de la ausencia de extraños a nuestro alrededor, sino de la firmeza del altar que levantamos en nuestro interior. El descanso prometido no es un destino donde los problemas desaparecen, sino un estado del alma donde el miedo ha sido vencido por la confianza. Al comprar aquel campo, Jacob nos enseña que debemos invertir en nuestra paz espiritual, que debemos pagar el precio de apartarnos del ruido del mundo para establecer un espacio sagrado. En nuestra vida cotidiana, Siquem representa esos momentos de transición donde, aunque todavía estamos rodeados de incertidumbre, decidimos que ya no correremos más, porque hemos comprendido que Dios camina a nuestro lado. Levantar un altar en tierra extraña es un acto de valentía suprema. Significa declarar tu fe cuando nadie más la comparte,
y mantener tu esencia cuando el entorno intenta absorberte. Jacob no se escondió tras las murallas de la ciudad, sino que plantó su identidad frente a ellas. Espiritualmente, esto nos invita a preguntarnos qué estamos edificando en los momentos de calma. ¿Estamos construyendo monumentos a nuestro propio éxito, o estamos apilando piedras de gratitud que le recuerden al mundo que todo lo que tenemos proviene de una fuente divina? Finalmente, el nombre que Jacob le dio a ese lugar nos revela el secreto de una vida plena. Al reconocer a Dios como su fuerza personal, dejó de ser el nieto de alguien con fe para convertirse en un hombre con su propia experiencia transformadora. La reflexión final para nosotros es que el descanso solo llega cuando dejamos de pelear con nuestro pasado y comenzamos a construir nuestro presente sobre la roca sólida de la fe. Siquem es el lugar donde el hombre cansado se detiene, y el hombre espiritual comienza a echar raíces para la eternidad. Te damos gracias, Dios de toda paz, porque después de las largas noches de angustia y los caminos inciertos, siempre permites que nuestros pies encuentren un suelo firme donde descansar. Gracias por ser el guardián silencioso en nuestras huidas y el brazo fuerte que nos sostiene cuando nuestras fuerzas flaquean. Hoy te agradecemos por Siquem, ese lugar de alivio que preparas para nosotros después de cada gran lucha, recordándonos que tu promesa de paz siempre llega a tiempo para el corazón que confía. Gracias por la sabiduría de levantar altares en medio de nuestras tierras extrañas. Te pedimos que, así como Jacob encontró un lugar frente a la ciudad para honrarte, nosotros también tengamos el valor de consagrar cada espacio de nuestra vida a tu nombre. Gracias por enseñarnos que no somos extranjeros en este mundo si tú estás con nosotros, y que cualquier campo, por árido que parezca, se convierte en un refugio sagrado cuando decidimos reconocer tu soberanía y tu bondad sobre todo lo que poseemos. Te agradecemos, Dios, por el privilegio de la transformación, por no permitir que sigamos siendo los mismos después de encontrarnos contigo. Gracias porque, al igual que el patriarca, podemos mirar nuestras cicatrices no con dolor, sino como testimonios de tu protección y de la victoria que nos has otorgado. Que nuestra vida sea, desde hoy, un altar vivo que proclame tu fidelidad, y que en cada pausa de nuestro camino podamos decir con gratitud que tú eres nuestro guía, nuestro descanso y nuestra herencia eterna. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.